por conectarse a esta transmisión en vivo que se transmite desde las instalaciones de Letra Fría. Mi nombre es Esther Armenta y como cada mañana es un placer saludarles. Esta mañana tenemos en espacio de entrevista a la doctora Ana Maray Rea Vázquez, con quien estaremos platicando sobre la capacidad hospitalaria en la región y el panorama actual de la pandemia. Doctora, bienvenida. Muy buenos días, Esther. Muchas gracias por su visita. Bueno, ustedes esperaban que la recibiéramos en el espacio de Matutino LF, sin embargo, por algunas complicaciones técnicas, no será posible llevar a cabo el noticiero, pero sí realizaremos las entrevistas que habíamos anunciado ya a través de nuestras diferentes redes sociales. O duda, no duden en hacerlo llegar a través de nuestras redes sociales y de los comentarios de esta transmisión en vivo. Comenzamos entonces con este tema que creo es de interés para toda la población, porque sin duda necesitamos saber cómo es que estamos no solo en Autlán, sino en toda la región respecto a la pandemia, doctora. Así es. Pues bien, nos hemos dado cuenta día con día que los números no son alentadores. Sí hubo una etapa en la que hubo disminución en los casos hospitalizados, incluso en los casos que se iban confirmando, pero en estos momentos nuevamente comenzamos a tener cierto repunte, aunado a que ya se cuentan, si se acuerdan ustedes en el boletín, aparte de ir contabilizando los que se realizan prueba directamente en Secretaría de Salud y se registran en plataforma CISBER, teníamos los de Radar Jalisco y se iban sumando, pero ahora ya tenemos muchos laboratorios particulares, incluso algunas farmacias o privados que venden las pruebas, no nada más ya las rápidas, sino también las de antígeno. Y bueno, todas estas no siempre entran a las estadísticas, ¿verdad? Entonces sí, realmente sí se están incrementando los casos. La verdad es que quienes ya han tenido cerca algún familiar, algún conocido con esta enfermedad y que desafortunadamente el desenlace ha sido malo, han tenido como que más precauciones, pero la realidad es que la mayoría de la población lo toma todavía de manera muy relajada. Simplemente vemos las calles, vemos los jardines, vemos los sitios públicos y si nos piden el cubrebocas para entrar, lo usamos. Pero si no, vemos también que hay muchas personas que van por la calle sin utilizarlo. Entonces, sí tenemos que estar un poquito más enérgicos en esto. Y justo acaba de terminar este periodo en que algunas personas pues decidieron reunirse con familiares o que tuvieron algunas salidas. ¿Cuál es la proyección para toda la región sanitaria respecto a estas semanas que acaban de culminar? ¿Cuál es la proyección para contagios? Bueno, sí se espera que mínimo en 15 días a partir de esta semana empiezan a repuntar. Hay que recordar que no dejaron de haber reuniones familiares, incluso no nada más familiares, hubo otro tipo de reuniones. Nos visitaron personas del extranjero, de otros estados, de otros lugares, entonces todo eso hace más propicio. Entonces sí, la proyección es que en 15 días, a partir del 15 de enero, empecemos a ver el incremento de casos. En los próximos días y semanas incrementará, sin embargo, pues hay también la cuestión de la capacidad hospitalaria con la que se cuenta en la región. Así es. ¿Con qué se cuenta en este momento y en qué cifras está ocupado? Bien, nosotros tenemos 3 hospitales de primer contacto y el hospital regional es lo que contamos en la región. En el hospital regional, exclusivamente para COVID, tenemos 7 camas, de las cuales en este momento están ocupadas 6. Estas 7 camas para COVID cuentan con ventilador, se encuentran en un área aislada propia para manejar estos pacientes. Hay que recordar que independientemente de que el hospital tenga 31 camas sensibles, no podemos mezclar estos pacientes con el resto, porque bueno, continúa habiendo cirugías, continúa habiendo partos, otro tipo de padecimientos. Entonces, en este momento específicamente para COVID, tenemos un área con 7 camas preparadas para ello y ocupadas 6, ¿sí? En el Hospital del Grullo tenemos 18 camas destinadas para COVID, de las cuales en este momento tenemos 8 ocupadas.
Hay que recordar que en el Grullo se están mandando los pacientes menos graves porque no contamos ni con el personal suficiente ni con los equipos de ventilación, de ventilador suficientes para estos pacientes. Entonces lo que hacemos es que cuando los pacientes ya están en recuperación y se requiere otro lugar acá en el regional, se mandan al Grullo y viceversa. Si el paciente requiere de otro tipo de atención, se manda del Grullo al regional. Tenemos también en el Hospital de la Huerta y en el Hospital de Cihuatlán, en cada uno de estos dos hospitales tenemos 3 camas reservadas para pacientes COVID. En el Hospital de Cihuatlán en este momento no tenemos pacientes, había uno, pero fue referido precisamente hasta el Grullo para que estuviera más cerca a Autlán en caso de que llegara a complicarse. Y en la Huerta solamente tenemos 2 pacientes, dentro de lo que cabe un poquito más estables, ¿sí? Entonces, en nuestra región esa es la capacidad. Sabemos que esas son las camas que tenemos propiamente para pacientes COVID. Sabemos que en determinado momento se pudieran ampliar el número de camas, pero sí sería un tanto complicado porque se requiere personal capacitado, se requiere mayor número de equipos de protección, de ventiladores, entonces sí sería una serie de necesidades que tendríamos que ir solventando. Afortunadamente en el primer, pudiéramos llamarle pico que tuvimos, donde empezamos a saturarnos, de alguna manera lo pudimos manejar. Hubo uno que otro paciente que se tuvo que ir a Guadalajara o que se fue a Guadalajara por su voluntad, pero prácticamente aquí se manejaron, y con los 2 hospitales, Hospital Regional de Autlán y Hospital Comunitario del Grullo, prácticamente con ellos se solventó la necesidad de la región. Hay un dato que me parece importante o fundamental hablarlo, porque vemos las cifras y a lo mejor nos parece que no son tantos casos, o que si sumas los acumulados, pues dices, probablemente algunos ya se recuperaron. Sí. Y es el tema de, en proporción al número de habitantes, de acuerdo al municipio, ¿qué municipio o municipios de la jurisdicción sanitaria tienen el número más alto de contagios y ocupación hospitalaria? Bien, aquí encabezando la región, en Autlán tenemos 556 positivos. De los 19 municipios de la región es el que por número tiene mayor número de casos, y bueno, por población es el que tiene la población más grande también. Hay que recordar que estos casos, independientemente de que aquí tengamos el hospital o el hospital esté en el Grullo, los casos se cargan al lugar de residencia, no de ocurrencia, ¿sí? No porque aquí esté el hospital piensen, bueno, hay más en Autlán porque aquí vienen a hospitalizarse, no, son por lugar de residencia. De ahí nos sigue Cihuatlán con 280 positivos, el Grullo con 209, Casimiro Castillo con 176 y La Huerta con 142. Si se fijan, no va tan de la mano con la ocupación, dado que en Casimiro Castillo solamente tenemos un centro de salud ampliado, para que se den una idea, como el que tenemos aquí en el centro de Autlán. No cuenta con área de hospitalización, sí tienen una clínica pequeñita del IMSS que también apoya, pero los pacientes también los envía al IMSS de aquí de Autlán. Entonces, realmente no tiene relación los municipios con la ocupación hospitalaria. Tendríamos que hacer un análisis de los casos hospitalizados, de dónde son, ¿sí? Otro punto importante es el anuncio de la aplicación de la vacuna. Así es. ¿Qué información se tiene para que comience la aplicación de la vacuna aquí en la jurisdicción? Si se tiene o no se tiene fecha, y cómo sucederá en nuestra jurisdicción sanitaria. Bien, fecha como tal aún no tenemos, sabemos que se va a iniciar en este año. Ya la semana pasada se inició con capacitación aquí a nivel del estado de Jalisco a las jurisdicciones de zona metropolitana, que son Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco. Ellos estuvieron capacitándose en toda la logística de la aplicación. Se tendrán que hacer una especie de brigadas, porque hay que recordar que la primera vacuna que llegó a México es la de Pfizer, y Pfizer, esta vacuna requiere una temperatura de menos 70 grados, ¿sí? Nos platicaba la encargada de vacunación que es algo similar a lo que sucedió en aquellos años cuando llegó por primera vez la vacuna para la polio, que también tenía que estar en una temperatura de esas características. Entonces, de manera inicial,
parece que se va a dar allá. En estas semanas ya nos pidieron que empezáramos a conformar el listado quiénes van a integrar esos equipos, vaya, porque definitivamente no va a poder ser por la característica de congelación, no va a poder ser como los otros biológicos. El resto de biológicos andan su temperatura en la que deben de mantenerse es entre 2 y 8 grados. Entonces tenemos la facilidad de que en termos se manden a las unidades. Cada unidad de salud de las 68 que tenemos y de los 4 hospitales cuentan con su refrigerador para vacunas normado. Entonces, bueno, si a esa temperatura se manejara sería más fácil, ¿verdad? Pero de momento sí, lo que se tiene contemplado es que sean brigadas, que ellas sean las que salgan a aplicar. De primera instancia, como ustedes lo han escuchado, se tratará de proteger al personal médico que está directamente en contacto con los pacientes COVID, porque sabemos que ha habido, si bien a lo mejor aquí en la región no se ha reflejado tanto, pero sí ha habido muchos contagios en personal de salud, incluso ha habido defunciones, ¿sí? Entonces se tiene contemplada la primera etapa que se inicie con este personal y así sucesivamente nos van a estar informando. En conclusión, ¿la jurisdicción sanitaria está preparada para recibir y distribuir la vacuna? ¿Con qué se cuenta y qué haría falta? Bien, tenemos el personal, que es lo más importante, el recurso humano, tenemos personal específicamente para estas áreas de vacunación. Las cámaras que deben de mantener esta temperatura para la vacuna, obviamente van a llegar junto con la vacuna, con esas no contamos, dado que no las necesitamos. Nuestras vacunas, le digo, oscilan entre 2 y 8 grados, es la infraestructura que tenemos para vacunación. Entonces creo que lo más importante es el recurso humano y lo tenemos. Entonces ya nada más es que nos programen, tentativamente en esa semana sería la capacitación a las regiones foráneas en la logística para que esta vacuna llegue junto con su equipo de refrigeración. Una vez que esa vacuna está a menos 70 grados, sacas el biológico y tienes unas horas para aplicar ese biológico. Entonces tampoco es que tengas, no sería imposible obviamente aplicarlo así, ¿verdad? Entonces en todo eso se va a capacitar y como les comento, creo que lo más importante es el recurso humano y con eso se cuenta. Y lo más importante es que con muy buena actitud, porque si ustedes se dan cuenta, pasamos la campaña de influenza y vacunas ha sido un equipo que independientemente de que haya pandemia o no haya pandemia, ellos han seguido trabajando no nada más en las unidades, sino casa por casa, completando los esquemas. Entonces, una vez que nos llegue el biológico, lo demás se tendrá que realizar. Bien, pues doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que quiera compartir con la audiencia de Letra Fría? Sí, miren, invitarlos, quizá es muy cansado, ya prácticamente llevamos un año con esta pandemia. A lo mejor aquí en México todavía faltan un par de meses de cuando se empezaron a ver el incremento de casos, de cuando inició a nivel mundial, pues sí, ya pasó el año, pero invitarlos a que no bajen la guardia, que no se cansen, no dejen de utilizar sus medidas de protección, sobre todo el cubrebocas, nuestro lavado de manos. A veces creemos que es mejor el gel antibacterial, el gel es para cuando no tenemos en dónde asearnos, pero si tenemos a la mano, si estamos en casa, si estamos en trabajo, podemos estarnos lavando las manos, hay que estarlo haciendo. A veces confiamos en que con las personas que estamos, de confianza en el trabajo, en nuestra familia es donde menos riesgo tenemos y desafortunadamente se ha observado que los contagios se han llevado a cabo principalmente en las familias o en los grupos de trabajo que están de alguna manera muy juntitos, hacinados o en una misma casa, en una misma oficina, vaya. Entonces sí, invitarles a que no bajemos la guardia, a que si bien a lo mejor nos sentimos jóvenes, que no estamos propensos, tenemos personas a nuestro alrededor que sí lo son, hay que seguir cuidándonos, hay que seguir protegiéndonos. Si no tenemos a qué salir a la calle, mejor hay que estar en casa y salir solamente para lo necesario. Realmente esa es la invitación y que
ante cualquier sintomatología. Ahorita notamos que desde la semana pasada comenzó a bajar la temperatura. Lo notamos aquí, imagínense cómo está en otros lugares. Aquí con que nos baje 2 grados ya sentimos que tenemos mucho frío. Entonces, invitarles a que ante cualquier sintomatología acudan a solicitar atención médica, porque realmente necesitan que una persona capacitada les diga si pudiera o no ser compatible con esta enfermedad, ¿sí? Pues ahí están las palabras y sugerencias de la directora de la Jurisdicción Sanitaria número 7, la doctora Ana Maray Rea Vázquez. Muchas gracias por haber venido a Gracias a Letra Fría. ustedes, que estén muy bien. Gracias a todos ustedes por haber seguido esta entrevista. Si tienen preguntas o comentarios, no duden en hacerlos llegar y posteriormente nosotros los daremos a la doctora. Que tengan un excelente martes y quédense con nosotros porque hay una segunda entrevista con Carmen Aji.